Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Paula Varela, soy profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales en Argentina. Vamos a comenzar con esta clase, el módulo 3, y después de discutir en los módulos 1 y 2, por un lado los problemas conceptuales, los debates conceptuales sobre la informalidad, y en el módulo 2 los abordajes empíricos sobre la informalidad en Latinoamérica, en este módulo 3 vamos a abordar una cuestión que es insoslayable para el estudio del problema de la informalidad en la actualidad, que es la relación entre género, raza e informalidad en América Latina. Para abordar esa relación vamos a dividir el módulo 3 en 4 clases. La primera, que es la que vamos a llevar adelante hoy, es acerca de género y trabajo de reproducción social en la actualidad latinoamericana. La segunda es sobre género, segregación por género en el mercado de trabajo. La tercera sobre género, raza y clase, trabajando bajo el rasgo de la interseccionalidad. Y la cuarta y última clase de este módulo 3 es el enfoque interseccional de las variables económicas de la informalidad y nuevas formas de asociatividad laboral. Empecemos entonces con esta clase número 1 sobre género y trabajo de reproducción social en la actualidad latinoamericana. Lo primero que necesitamos hacer es una definición preliminar que luego vamos a ir enriqueciendo a medida que avancemos con la clase, de a qué nos referimos con trabajo de reproducción social. Y vamos a definirlo de la mano de autoras como Titi Bhattacharya y Cinzia Arruzza, que son parte de la bibliografía obligatoria que ustedes tienen para esta clase de este módulo, y que las autoras definen como las tareas necesarias para producir y reproducir la fuerza de trabajo, tanto generacionalmente como cotidianamente. ¿A qué nos referimos con estas tareas que son necesarias para la producción y reproducción generacional y cotidiana de la fuerza de trabajo? Nos referimos, por una parte, a las tareas domésticas, cocinar, limpiar, etc. Por otra parte, a las tareas de cuidado de niños, de adultos mayores, de enfermos. Toda esta serie de tareas se ven modificadas por situaciones históricas, sociales, económicas y políticas según la región, el país y según la época. Pero tienen un componente común que es transversal, y es que son llevadas a cabo mayoritariamente por mujeres. Esto afecta, ¿sí? Es decir, el trabajo de reproducción social, que es mayoritariamente llevado a cabo por mujeres, afecta de modo directo la forma en que las mujeres acceden al empleo, permanecen en él, y la calidad de los trabajos que las mujeres realizan. Es decir, que lo que sucede en el ámbito de la reproducción social repercute de modo directo en lo que sucede en el ámbito del mercado de trabajo. De allí la relación directa que existe entre reproducción social, precarización laboral e informalidad. Antes de avanzar en las formas concretas en que el ámbito de la reproducción social repercute en el ámbito laboral y en el acceso que las mujeres tienen al empleo, quisiera hacer un brevísimo recorrido histórico para saber de dónde viene la preocupación por la reproducción social. Veamos. Como señala Susan Ferguson en otro de los textos que ustedes tienen como material obligatorio de esta primera clase del módulo 3, el trabajo ha sido una preocupación central, fundamental en la teoría feminista desde el origen del feminismo. En 1792, Mary Wollstonecraft, en su texto Vindicación de los Derechos de la Mujer, destaca la importancia del trabajo que realizan las madres y las esposas, pero señala que si las mujeres
tuvieran una educación igualitaria, podrían desarrollarse como médicas, comerciantes y otras profesiones, profesiones que por supuesto estaban ocupadas y desarrolladas por hombres. 1792, fines del siglo XVIII. En 1799, Marianne Radcliffe denuncia la usurpación del trabajo asalariado por los hombres como la gran causa de la pobreza de las mujeres. En su tratado de 1825, los socialistas utópicos William Thomson y Anne Wheeler describieron la esclavitud doméstica de las mujeres como la eterna prisión de las esposas. Es decir, que desde los orígenes del feminismo aparece la idea de que el trabajo doméstico y su devaluación social, es decir, su invisibilización, su consideración de que no es trabajo, la idea de que es algo natural que llevan adelante las mujeres, es un rasgo definitorio de la desigualdad y de la opresión que sufren las mujeres, o que sufrimos las mujeres. Esta preocupación por la relación entre trabajo y opresión de las mujeres ha tenido, como señala Susan Ferguson, dos grandes abordajes en la historia del pensamiento y de la teoría feminista. El primer abordaje es el que coloca en el centro de la cuestión el concepto de división sexual del trabajo, y con él pone el foco en las convenciones que asignan a las mujeres la reproducción fisiológica, la crianza de los hijos y el trabajo doméstico, al tiempo que asignan a los hombres otras tareas productivas que son, a su vez, las tareas no solo valoradas socialmente, sino también y fundamentalmente económicamente. Esta perspectiva, la de la división sexual del trabajo, señala la asimetría económica como la principal consecuencia de esta división sexual del trabajo y postula el ingreso al mercado de trabajo por parte de las mujeres como principal estrategia para corregir la desigualdad. El segundo abordaje es aquel que coloca en el centro del análisis el concepto de reproducción social y señala que la división sexual del trabajo no es la causa, sino la causa de la desigualdad de género, sino que es la consecuencia del modo de organización del trabajo bajo el capitalismo. Es decir, que pone el foco en el hecho de que el capitalismo no se sustenta simplemente en la explotación del trabajo asalariado, sino que también se sustenta social y económicamente en el trabajo doméstico que realizan las mujeres en el ámbito privado. La privatización del trabajo de reproducción social y su separación del ámbito de la producción de mercancías es un elemento central del capitalismo. Por ende, desde el punto de vista del abordaje de la reproducción social, no alcanza con la incorporación de las mujeres en el mercado, sino que lo que hay que hacer es una reorganización total del trabajo que privilegie la satisfacción de las necesidades humanas por sobre la acumulación o la obtención de ganancias. En la perspectiva de la reproducción social no hay únicamente una crítica al trabajo doméstico y a la división sexual del trabajo, sino una crítica al capitalismo de conjunto. Esta perspectiva crítica del capitalismo fue la que primó de la mano de la tradición marxista en lo que se conoció como el debate sobre el trabajo doméstico en la década del 70. En la bibliografía complementaria hay una muy buena compilación realizada por la Universidad Autónoma de México sobre este debate con textos en español. Así que a quien le interese puede ir ahí. El debate sobre el trabajo doméstico, que reitero, fue hacia fines de se desarrolló durante la década del 70, es parte también del fenómeno conocido como la segunda ola feminista. En ese momento, y de la mano de textos pioneros, como el de María Rosa da Costa y de Selma James, 1972, ¿sí?, pusieron en discusión una serie de preguntas
que hoy siguen teniendo vigencia y que de hecho son parte del nuevo florecimiento del movimiento de mujeres a nivel internacional. ¿A qué preguntas me refiero? Por ejemplo, el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, ¿las libera del trabajo doméstico o las somete a una doble jornada de trabajo? Si el trabajo doméstico es trabajo, ¿por qué no se remunera? ¿Qué produce el trabajo doméstico? ¿Se puede calcular su valor en términos económicos? ¿Podría funcionar el capitalismo sin el trabajo doméstico? El debate sobre el trabajo doméstico fue sumamente importante y rico y contó con la participación de autoras, además de Dalla Costa y James, como Maxine Molinet, Lourdes Venería, Mary Goldsmith, Jim Gardiner y una joven Silvia Federici, que en ese momento era activista de lo que se conoció en aquel momento como la campaña por el salario para el trabajo doméstico. Unos años después, en 1983, Liz Vogel escribirá un texto sumamente importante para la comprensión de la reproducción social. El texto se llama Marxismo y opresión de las mujeres hacia una teoría unitaria. Y allí, además de retomar el debate sobre el trabajo doméstico y dar su opinión al respecto, propone una comprensión más amplia del trabajo de reproducción social, señalando que no se realiza únicamente en forma no remunerada, en el hogar, en el barrio, en las comunidades, en las redes de subsistencia, sino que también se lleva a cabo en forma remunerada. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del trabajo que llevan adelante enfermeras, trabajadoras de casas particulares, parteras, cuidadoras, acompañantes terapéuticas, maestras. La comprensión de que el trabajo de reproducción social no refiere únicamente a lo que sucede en el hogar, sino que también implica el trabajo remunerado, es crucial porque permite comprender dos cosas que están directamente relacionadas con el mercado de trabajo. La primera es que estos trabajos de reproducción social remunerados son mayoritariamente feminizados, es decir, que incluso en el mercado de trabajo, el trabajo remunerado, aquellas tareas que tienen que ver con la reproducción social también son llevadas adelante por mujeres. La segunda cuestión que es importante tener en cuenta es que todas estas actividades, incluso cuando son remuneradas, son también devaluadas. Concretamente, son trabajos que suelen estar fuertemente precarizados, son trabajos que suelen desarrollarse en la economía o el sector informal, son trabajos de bajos ingresos. Viniendo un poquito más acá en el tiempo, preguntémonos, ¿qué pasó con el trabajo de reproducción social en el neoliberalismo? Hay tres procesos que me interesa señalar porque tienen que ver con la actualidad y que se llevaron adelante desde la década del 90 en adelante. En primer lugar, en la mayor parte de las regiones del mundo hay un aumento con oscilaciones, es decir, con altas y bajas, pero hay un aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Por ejemplo, si tomamos solamente América Latina y el Caribe, desde 1990 hasta la actualidad, se observa un crecimiento estable y sostenido en la tasa de participación de la fuerza laboral femenina. En 2017, por primera vez, la tasa de participación laboral de las mujeres superó el 50%. Segunda cuestión. Se observa un aumento de los hogares monoparentales a cargo de mujeres y un mantenimiento de las tareas de reproducción social mayoritariamente en sus manos. Es decir, que lo que se produce es una profundización de la doble jornada de trabajo, de la llamada doble jornada de trabajo. En tercer lugar, se observa una reducción de los servicios públicos encargados del trabajo de cuidados. ¿A qué me refiero? Reducción de hospitales, de jardines maternales, de escuelas, de geriátricos.
Reducción, ¿por qué? Por la combinación entre políticas de ajuste fiscal y de privatización de esos servicios públicos que pasan al sector privado y se transforman en mercancías. Esto obliga a las mujeres o bien a adquirir en el mercado esos servicios o bien a cubrir el déficit de esos servicios con más trabajo no remunerado, es decir, con más trabajo de las mujeres en la reproducción social. En síntesis, esta combinación entre aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, mantenimiento del trabajo de reproducción social en manos de las mujeres, que a su vez disponen de menos tiempo para llevarlo a cabo, y achicamiento de los servicios públicos de reproducción social, es parte de lo que Nancy Fraser, que también está en la bibliografía complementaria, denomina crisis de reproducción social, o autoras como Amaya Pérez Orozco denominan crisis de los cuidados. Esta situación crítica ha impulsado lo que podríamos llamar el retorno de los debates sobre el trabajo de reproducción social a inicios del siglo XXI, bajo la noción de debates sobre los cuidados. La CEPAL postula una conceptualización de los cuidados en 3 dimensiones: como un trabajo, como un derecho y como un bien público clave para la reproducción social y el bienestar de las sociedades. Acorde con esta definición, la CEPAL tomó una serie de medidas. En primer lugar, comenzó mediciones del uso del tiempo en el trabajo de cuidados, ¿sí? En 2018, los datos muestran que en la región las mujeres utilizan un tercio de su tiempo en tareas de cuidado no remuneradas, mientras que los hombres utilizan 1/10 de su tiempo. Segunda cuestión, la CEPAL propone la formulación e implementación de políticas públicas de redistribución de los cuidados desde una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género. Y en tercer lugar, la CEPAL incorporó la problemática de los cuidados en la denominada Agenda 2030, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de la meta 5.4, orientada a reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados. Mucho optimismo para 2018, la conclusión de la CEPAL es que la conciliación entre vida laboral y vida familiar sigue siendo un punto ciego en las políticas públicas de América Latina y el Caribe. Si miramos lo que sucede en la OIT, vamos a encontrar la incorporación de la siguiente definición de trabajo de cuidados. Los trabajos de cuidados comprenden 2 tipos de actividades superpuestas, ¿sí? Las actividades de cuidado directo, personal y relacional, como dar de comer a un bebé o cuidar a un cónyuge enfermo, ¿sí? Y las actividades de cuidado indirecta, como cocinar o limpiar, es decir, que la OIT separa entre actividades de cuidado directo e indirecto. Incluye tanto en las actividades de cuidado, en las tareas de cuidado, en los trabajos de cuidado, aquellos que se desarrollan en forma remunerada como aquellos que se desarrollan en forma no remunerada. Una cosa interesante es que para la OIT, el trabajo de cuidados no remunerados se considera una dimensión fundamental del mundo del trabajo, ¿sí? Por supuesto, cuando habla de trabajo remunerado, sino de trabajo de cuidado remunerado, se está hablando de lo que decíamos antes: trabajo de enfermería, trabajadores y trabajadoras de cuidado personal, de casas particulares, etc. Siguiendo este criterio, según la OIT, las mujeres constituyen el 75% de la fuerza de trabajo remunerada en tareas de cuidado en Latinoamérica. Una observación que resulta muy interesante de la OIT es que alerta sobre el círculo vicioso, así lo llama, el círculo vicioso que se da para las mujeres entre trabajos de cuidado no remunerados, vamos a decir trabajos de cuidado en el hogar, ¿sí?
trabajo remunerado, es decir, acceso al mercado de trabajo, y trabajo de cuidados remunerados. Y sostiene que combatir este círculo vicioso es un factor central en la búsqueda de trabajo decente e igualdad de género. Para ir cerrando esta clase, me gustaría señalar algunas cifras que ponen de relieve la relación entre género, trabajo de reproducción social, precarización laboral e informalidad. Según los datos de la OIT de 2018, a escala mundial, el 78% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres, que están asumiendo cada vez más las responsabilidades financieras y de cuidado de niñas y niños sin el apoyo de los padres. Las mujeres realizan el 76% de todo el trabajo de cuidados no remunerado, dedicándole 3.2 veces más de tiempo que los hombres. Veamos, las mujeres les dedican 4.25 minutos al día frente a 1 hora 23 minutos en el caso de los hombres. Es decir, básicamente 4 horas y cuarto le dedican las mujeres versus 1 hora casi y media dedicada por los hombres. La mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado consiste en tareas domésticas, el 82%, seguido de cuidado personal directo, el 13%, y de trabajo voluntario, el 5%. En todas las regiones y grupos de ingresos, cuando se consideran conjuntamente el trabajo remunerado y el no remunerado, la jornada laboral promedio de las mujeres es más larga que la de los hombres, lo que hace que las mujeres sean sistemáticamente más pobres de tiempo que los hombres. El tiempo dedicado por las mujeres al trabajo de cuidados no remunerado aumenta considerablemente con la presencia de niñas y niños pequeños en el hogar. Esto configura una suerte de penalización del empleo vinculada con la maternidad que se observa a escala mundial. Las mujeres con responsabilidad de cuidado también tienen más probabilidades de estar ocupadas en la economía informal. Si miramos lo que pasa con la relación entre género e informalidad, encontramos lo siguiente. En más del 50% de los países del mundo, el porcentaje de mujeres en el empleo informal supera el porcentaje de los hombres. Las mujeres están más expuestas que los hombres al trabajo informal en más del 90% de los países del África subsahariana, el 89% de los países del Asia Meridional y casi el 75% de nuestra región, es decir, de América Latina. Más del 30% de las mujeres en el empleo informal en países de ingresos bajos y medianos bajos son trabajadoras familiares auxiliares, que es un trabajo generalmente no remunerado. Más de 1/3% de las mujeres con empleo informal trabajan a tiempo parcial, lo cual está directamente relacionado con la necesidad que tienen de disponer de tiempo para llevar a cabo el trabajo de reproducción social no remunerado en el hogar. Más de 1/4 de las mujeres con empleo informal tienen un empleo temporario. Esto redunda en un aumento de la brecha salarial y económica entre hombres y mujeres y en una mayor dificultad para mejorar la calidad del empleo por parte de las mujeres. Si miramos lo que pasa en América Latina, de acuerdo a las cifras de ONU Mujeres, encontramos que un 54% de las mujeres trabajan de manera informal en América Latina y el Caribe. En muchos países de la región, los niveles de informalidad aumentan sustantivamente. En Bolivia, Guatemala y Perú, el 83% de las mujeres tienen empleo informales,
sin ningún tipo de coberturas de seguridad social o protección de la legislación laboral. Dentro del trabajo informal que llevan adelante las mujeres, las principales actividades son comercio, trabajo doméstico, trabajo de cuidados. Estas dos últimas corresponden a trabajo de reproducción social remunerado. En el trabajo doméstico, el 70% de la actividad está en la informalidad y el 90% es llevado a cabo por mujeres. En el trabajo de cuidado, el 76% es llevado a cabo por mujeres. El impacto en la brecha salarial es directa. Por cada hora trabajada, si comparamos a mujeres y hombres de la misma edad, la misma educación, con misma presencia de niños en sus hogares, es decir, hombres y mujeres en las mismas condiciones, las mujeres reciben ingresos laborales que son, en promedio, 17% inferiores a lo de los hombres. Cuando la comparación incluye además dedicación laboral, semanal, dedicación horaria, el tiempo dedicado al trabajo, la brecha alcanza el 27%. El impacto en la brecha económica entre hombres y mujeres es sustantivo. Por cada 100 hombres que viven en la pobreza extrema en América Latina, hay 132 mujeres que viven en la pobreza extrema en América Latina. En un contexto de desaceleración económica como el actual, la precariedad e inestabilidad del trabajo informal impacta directamente sobre la tasa de desempleo. En 2019, la tasa de desempleo en mujeres fue de 10%, mientras que para los hombres fue del 7%, a datos de la OIT 2019. Bueno, aquí vamos a ir terminando con nuestra primera clase del módulo 3, y dado que estamos en un contexto muy particular, a nivel mundial, me refiero al contexto de COVID-19 y su impacto en la situación de las y de los trabajadores, quisiera cerrar la clase con una serie de observaciones que realizó el Observatorio Social del Coronavirus de Claxo, porque creo que son importantes para reflexionar sobre lo que viene, ¿sí? En primer lugar, voy a decir una serie de observaciones que señaló Claxo. Como dijimos, más de la mitad de las mujeres trabajadoras de América Latina y el Caribe son trabajadoras informales, eventuales o se encuentran en condiciones de muy baja calidad de empleo. Ellas están más expuestas a perder sus ingresos durante esta pandemia como consecuencia de las medidas de aislamiento social preventivo y de la suspensión total o parcial de las actividades económicas. Muchas de estas mujeres no tienen con quién dejar a sus hijos o no cuentan con apoyos institucionales debido al cierre de establecimientos educativos y de cuidados o a la imposibilidad de recurrir a redes familiares en un contexto de aislamiento social. La pandemia global impacta de modo particular en la situación de las trabajadoras de cuidados migrantes, particularmente expuestas a quedar desempleadas o a verse forzadas a retornar a sus hogares, a sus países de origen, sin ninguna red de protección ni ingresos. La opción de teletrabajo incrementa la presión sobre el tiempo de las mujeres, que deben atender simultáneamente las responsabilidades laborales y las de reproducción social. El aislamiento y el tratamiento en casa de los infectados con casos leves, ¿sí?, de COVID están siendo atendidos principalmente por las mujeres, de modo tal que el riesgo de infección para ellas es mayor. Y por último, la fuerza de trabajo en el sector de salud, como dijimos, está compuesta por multitud de profesiones y de trabajos feminizados. Las mujeres representan cerca del 80% de las personas trabajadoras del sector. La mayoría de ellas cuentan con empleos precarios y bajos salarios y están en la primera línea de atención. Bueno, acá vamos a cerrar nuestra primera clase del módulo 3. Muchísimas gracias por haber estado, por haber escuchado. La semana que viene se van a encontrar con la profesora Andrea Delfino, que es profesora de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, para analizar la segregación por género del mercado de trabajo. Un gusto haber estado con ustedes y bueno, nos vamos a volver a encontrar en alguna oportunidad.